Repasamos la actualidad de este martes 3 de noviembre de 2002. Se encuentra en un baúl perteneciente a Winston Churchill en las obras de remodelación en Downing Street. El baúl, descubierto por dos albañiles, contiene pertenencias del propio primer ministro y se hallaba escondido en un sótano que está siendo remodelado para convertirlo en sala de recepción de jefes de Estado. Su contenido aún no ha trascendido, aunque sabemos que ha pasado a manos de la Universidad de Cambridge para su estudio. En otro orden de cosas, el ministro de Hacienda, Luis de Guindos, asegura que el principal objetivo del Gobierno es la lucha contra el paro. Esto que acabáis de escuchar es una noticia que hemos extraído de los archivos de Canal Sur Radio. Yo cuando la escuché ya por el 2002 me intrigó enormemente qué es lo que habría en ese baúl de Churchill escondido. Así que empecé a intentar seguir la noticia y no había nada, desapareció en el aire. No fui capaz de encontrar nada. Hasta que una filóloga inglesa entró en mi vida. Y no soy yo, no os lo creáis. En realidad sí la conoció a través de mí, una antigua compañera de la universidad que cuando acabamos la carrera hizo el doctorado y 7 años después estaba en Cambridge haciendo su postdoc. Y ella y su grupo fueron los encargados de estudiar el contenido del baúl secreto de Churchill. Todo lo que encontraron está publicado, pero pese a lo fascinante de esta historia, apenas ha trascendido. Veréis, en ese baúl con una gran M labrada había cosas tan dispares como cómics, películas de cine, una obra de teatro, discos de vinilo y de pizarra y también un cucurucho con cacahuetes como los que vendían en los antiguos cines de los años 50 que increíblemente no se habían podrido. En un primer momento los investigadores pensaron que lo que habría en ese baúl serían las pertenencias de, no sé, una actriz de los años 50, de la cual Churchill se habría enamoriscado guardando ahí sus pertenencias. A todos nos puede pasar por la cabeza que esa M sea de Marilyn, pero no, esa M era de Muriel, como veremos hoy. Y es que además de lo que ha contado Susana, en el baúl habían revistas y libros científicos. Había correspondencia con premios Nobel como Albert Einstein, Frederick Soddy o Niels Bohr. Incluso había fotos de esta tal Muriel rodeada de premios Nobel. Y es que en realidad lo que el baúl contenía era la historia de una de las grandes primeras mujeres divulgadoras. Su nombre, Muriel Howarth. Pero antes de contaros su historia, debemos introducir su contexto histórico. Y para ello vamos a irnos al año 1945 con uno de los hechos más terribles de la humanidad, como fue el bombardeo estadounidense de las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Al cabo de un par de años del bombardeo, los agricultores que tenían campos en las cercanías de los puntos de bombardeo vieron que sus plantas tenían algunas un comportamiento extraño. Por ejemplo, algunas alcanzaban un tamaño el doble del normal. Esto, unido a investigaciones anteriores, dio que pensar que quizás se podían inducir mutaciones a las semillas que dieran lugar por azar a especies de un interés agrícola, por ejemplo, con cosechas más eficientes, resistentes a la sequía, frutos más nutritivos. Esta idea de darles estos poderes a las semillas pronto pasó a animales y personas y de ello se apropió el cine y el cómic, creando personajes como Godzilla, como Hulk o como Spider-Man. En 1953, Eisenhower da un conocido discurso delante de las Naciones Unidas en el que intenta vender estas bondades de la energía atómica para la prosperidad de la humanidad. Bueno, eso y también para lavarse un poquillo la cara por haber sido ellos los que habían bombardeado el Japón. Fruto de esta nueva política de propaganda sale un proyecto que se conoce como Atoms for Peace. La idea de este proyecto es divulgar entre la ciudadanía estadounidense los beneficios de la energía atómica para la humanidad. Y también como parte de este proyecto hay un aumento de financiación para la investigación científica en energía atómica. Y a partir de aquí empiezan a proliferar en todo el mundo lo que se conocen como los jardines atómicos. La idea de un jardín atómico es muy sencilla de contar. Tenemos un campo, ponemos en el centro una fuente radioactiva, normalmente se utilizaba cobalto 60, y a su alrededor empiezan a plantarse las especies de plantas que se quisieran investigar. Las plantas que estaban muy cerca de la fuente radiactiva normalmente acababan muriendo por un exceso de radiación. Las que estaban muy alejadas pues no se enteraban. Pero en el centro, por azar, podía aparecer alguna mutación que diera lugar a una especie de interés agrícola. Y en este momento empiezan a aparecer en todo el mundo jardines atómicos. Este que tenéis aquí, por ejemplo, es uno de los más grandes del mundo. Está en Japón. Y en España también teníamos los nuestros. Este estaba en Alcalá de Henares y actualmente es un instituto de investigación. Y es dentro de este contexto en el que
aparece la historia de Muriel Haworth. Así que volvemos al baúl con la M labrada. Lamentablemente no tenemos imágenes de todo el contenido del baúl, pero sí las suficientes como para poder componer hoy para vosotros su historia. Muriel nació a finales del siglo XIX en Inglaterra. Pese a que solo tenía estudios de primaria y un diploma de la Real Escuela de Música, Muriel nunca le tuvo miedo a meter la cabeza en mundos considerados exclusivamente masculinos en este momento. Por ejemplo, empezó su carrera dentro del mundo del cine, donde llegó incluso a desarrollar un dispositivo que era capaz de grabar vídeo y audio y que ella llamó Talkiphone. Además, creó la Asociación Internacional Cinematográfica de Mujeres, que llegó a alcanzar hasta las 700 mujeres adheridas. Cuando acabó su carrera cinematográfica, y aquí viene uno de los enigmas en torno a su figura, empieza a trabajar para el Ministerio de Información y para las Fuerzas Aéreas Británicas en la Segunda Guerra Mundial. Es un misterio porque no se sabe exactamente cómo ni por qué empezó esta relación contractual. El caso es que cuando acabó la guerra, y de nuevo otro enigma, recibe una carta anónima en 1948 diciéndole si no estaría interesada en conocer algo más sobre la energía nuclear. Así que Muriel se fue a una biblioteca especializada donde se encontró con este libro de Frederick Soddy y cuando llevaba 183 páginas leídas ya era una firme convencida de las bondades de la energía nuclear. Así que emprendió una carrera personal para que la ciudadanía también lo conociera. Creó muchísimas asociaciones como la Británica de Energía Atómica, el Club Femenino de Energía Atómica o el Instituto para la Divulgación de la Energía Atómica. Y todos ellos, y esto era muy innovador en este momento, tenían una sección exclusivamente femenina. Nadie se acordaba de las mujeres. Su lema, el de Muriel, era el de sacar a la mujer de la cocina para meterla en la era atómica. Muchas de las formas de divulgación que ahora nos parecen modernas, rompedoras, innovadoras, Muriel ya las puso en práctica hace 70 años. Cuando solo llevaba 2 años divulgando, dijo, voy a utilizar el teatro para hacer divulgación, y escribió Isotopía, esta obra de teatro que explicaba la estructura atómica mediante los personajes que estáis viendo, el átomo de Demócrito, electrón, protón, pero es que no solo la escribió, la llevó a escena. La puso en escena en los salones de los hoteles Waldorf de Londres e incluso la revista Time al día siguiente se hizo eco de esta representación. Las críticas buenas, lo que se dice buenas, no fueron, ¿no? Decían que habían asistido 250 mujeres arrebatadas acompañadas de una docena de hombres que se aburrían. Pero pese a todo, Muriel estaba fascinada y dijo que si le dieran un escenario más grande como el del Albert Hall, podría poner en escena las 92 transmutaciones del átomo e incluso dijo una explosión nuclear. Y además también innovó en otros formatos de divulgación, algo que hoy es muy habitual, incluso necesario, como es la divulgación de ciencia para niños, utilizando cómics e ilustraciones. Ella ya lo hizo hace 70 años, escribiendo el libro Atoms in Wonderland, un libro ilustrado en el que se contaban los niños pues, principios de energía nuclear, energía atómica, utilizando como personajes a papá protón, mamá neutrón y sus hijos electrones que vivían en el castillo atómico. También hizo divulgación, como ha dicho antes Susana, específica para mujeres, como el libro El átomo y Eva, en el que explicaba a las mujeres, quizás hoy veríamos de forma algo condescendiente, conceptos como la naturaleza de la radiación, la estructura atómica o la tabla periódica. Y para ello intentaba ligarlo con lo que entonces eran las labores de las mujeres en casa. De hecho, en este libro podemos encontrar frases como que los átomos se cuecen en el horno atómico igual que se cocina un bizcocho. Ya veremos que esto de la divulgación con cocina lo llevó mucho más allá. En el año 1953, Muriel crea una nueva asociación, esta vez auspiciada por otro ministerio, el Ministerio de Abastecimiento, que era el encargado de la investigación en energía nuclear, el Instituto para la Divulgación de la Energía Atómica. Y aquí alcanza un nuevo hito publicando una revista, el Atomic Digest, de divulgación, que edita trimestralmente entre 1953 y 1955, tiene un éxito relativamente importante. Pensad que tuvo más de 50 suscriptores fuera de Reino Unido, incluyendo algunas bibliotecas estadounidenses de las Naciones Unidas y también alguna biblioteca de Moscú. Es más, le pidió a Einstein por carta que si podía apadrinar la revista, a lo cual él accedió gustosamente. Y no solo se carteó con este premio Nobel, también se carteó con Niels Bohr, pero sobre todo tuvo una relación epistolar muy importante con quien sería su gran amigo, el Premio Nobel de Física Frederick Soddy, que es el que leyó el libro que la llevó a investigar en energía atómica. Aunque la relación muy bien no empezó. En el año 48 le escribió una carta a Frederick Soddy, después de leer su libro, preguntándole si podían colaborar juntos para divulgar. Y él le contestó de una forma un poco arrogante,
aunque estoy completamente de acuerdo con usted en la importancia de la divulgación de la ciencia entre la ciudadanía, estamos en polos completamente opuestos con respecto al modo de hacerlo. No sabía con quién se la jugaba. A los 5 años, Frédéric Soddy la llevó a los eventos de la ciudad de Lindau para premios Nobel. Para los que no lo conozcáis, estos son unos eventos que se celebran cada año desde 1951 en la ciudad alemana de Lindau, y en ellos se reúnen premios Nobel con jóvenes investigadores para que haya un intercambio de ideas, una sinergia creativa, por decirlo de alguna forma. En los años de los que hablamos, para que os hagáis una idea, el 53 y el 54 fueron premios Nobel como Dirac, fue Otto Hahn, Richard Kuhn, Heisenberg, y también fue nuestro Frédéric Soddy del bracito de Muriel. Es que ya eran tan amigos que ella acabaría escribiendo su biografía. Y quiero que os fijéis que Muriel fue a este evento, sin ser premio Nobel, obviamente, sin ser investigadora científica. Quiero que recordéis durante toda la charla que no tenía ninguna formación científica, y sin ser hombre, porque aquí en este momento todos los que asistían eran hombres. Es más, el propio organizador de los eventos, Hein, le escribió una carta pidiéndole por favor que viniera, porque, como decía literalmente, estarían tan agradecidos si nos concediera el placer de acudir a nuestro encuentro, ya que nuestros empeños son tan iguales a los suyos. Fijaos, es el año 1953, recordad, es el año en el que echó a andar el programa Atoms for Peace, que tenía un ingente presupuesto para la labor propagandística encomendada. Con ese dinero pudieron hacer cosas como exposiciones itinerantes, algunas de las cuales llegaron al Reino Unido, que colaboraba con Estados Unidos en el programa, y también con el dinero empezaron a editar una revista que hacía parecer infantil al Atomic Digest de Muriel, que dejó de publicarse en 1955. Hay unos años ahí que no sabemos exactamente bien qué fue lo que hizo, pero sabemos que no se retiró del todo, y vais a ver por qué. En 1958, en la Universidad de Carolina del Norte, en Estados Unidos, un investigador desarrolló unos cacahuetes especialmente grandes a partir de semillas irradiadas. Cada cacahuete tenía el tamaño de una almendra. Bien, pues este señor también se carteaba con Muriel, y para agradecerle sus esfuerzos divulgativos le envió unos cuantos de sus cacahuetes gigantes. Y claro, Muriel no podía dejar pasar la oportunidad de hacer con ellos divulgación. Así que vuelve al ruedo, innovando de nuevo y utilizando cocina, algo que ahora nos parece también muy moderno, para contar cosas de ciencia. En el año 59, en los salones de la Royal Commonwealth Society, sentó a la florinata, en una cena, a la florinata de la ciencia, especialmente la relacionada con la energía nuclear, y también de las embajadas de Reino Unido, y que les sirvió los cacahuetes gigantes, tostados y salados. Pero parece que la proeza no impresionó demasiado a los amigos científicos de Muriel, que se quedó un tanto decepcionada con esta cena, pero ya la vais conociendo, eso no significó que tirara la toalla. Emprendió ya solita otro nuevo proyecto, el de cultivar sus propios cacahuetes radioactivos. Y en tan solo unas pocas semanas consiguió unas plantas que brotaban en 4 días y que tenían un tamaño de medio metro, mucho más grande de lo normal. ¿Esto qué pasó? Que la metió en los medios de comunicación, donde empezó a dar multitud de entrevistas hablando de las bondades de la energía atómica. Desde este momento, además, ella siempre llevaba en el bolsillo una patata obtenida mediante semillas irradiadas como el símbolo de su lucha para acabar con el hambre en el mundo mediante esta herramienta de la energía nuclear. Cuando la gente le decía, hombre, Muriel, pero es que lo que se obtiene no sabe a nada, ella decía, vamos a ver, esto no se trata de satisfacer a paladares, sino de acabar con el hambre en el mundo. Y es entonces, en 1959, después de esta exposición mediática, cuando crea una nueva asociación, la que sería su última asociación, la Atomic Gardening Society, que tenía como fin financiar y ayudar de la mejor forma posible a los científicos que trabajaban en agricultura atómica. Y aquí también es pionera en otro tipo de divulgación, porque ella emprende uno de los primeros ejemplos de ciencia ciudadana. Y es que lo que hizo fue reclutar a gente de la calle como jardineros. ¿Recordáis que había un montón de semillas que aparecían de los jardines atómicos y que había que investigar a ver si alguna tenía alguna característica especial? Bueno, eso suponía una cantidad de trabajo enorme. Así que lo que hacía Muriel era reclutaba gente como jardineros, gente de la calle, les daba a cada uno 6 semillas y les decía que las plantaran y las caracterizaran rellenando plantillas como esta que tenéis aquí. Es más, para fomentar y promover la pasión de esa gente de la calle que trabajaba como jardineros, una vez al año en la convención anual de la Atomic Gardening Society le daban el premio al jardinero que había encontrado la característica más interesante.
Lamentablemente, de todo este ingente trabajo de ciencia ciudadana no surgió nada interesante. Ninguna variedad, como ella pretendía, que fuera capaz de acabar con el hambre en el mundo. Y es una pena que no lo viera, porque años después, mediante la mutagénesis, se han obtenido muchas variedades de plantas que hoy comemos. En 2007, por ejemplo, había 2.800 patentadas, entre ellas este pomelo de la carne especialmente roja que estáis viendo en la pantalla. En la actualidad, la mutagénesis no tiene sentido por ese carácter aleatorio tan grande, cuando ya tenemos otras herramientas de edición que además están dirigidas, como es el caso de CRISPR o como es el caso de la transgénesis. En el año 59, cuando funda la Atomic Garden Society, pues ya está mayor, Muriel Howard, ya tiene 74 años, tiene algunos achaques de la edad y también algún problema de visión, como se ve en la mirada desenfocada con la que aparecen las fotos de esa época. 4 años más tarde, en el 63, ya tiene que abandonar la presidencia de la sociedad. Y 8 años después, en el año 71, muere con 85 años de edad y queremos pensar que murió feliz porque durante toda su vida hizo todos los proyectos que quiso y los acometió con una gran pasión. Veréis, entre todos esos documentos que nos han servido para confeccionar hoy la historia de Muriel Howard, en el baúl secreto de Churchill, había otro documento más. Una carta para ella de una tal Agustina Ruiz Dupont, cuya historia podéis conocer en la película documental El enigma Agustina, de Manu González y Emilio García del Instituto de Astrofísica de Andalucía y que se puede ver gratis en Internet. Bien, en el baúl había una carta de Agustina para Muriel, y para Einstein, y para Soddy, y para Bohr, y para nosotros, y para vosotros también. Mi querido amigo, guarda siempre contigo esta carta. Nunca se la deja a nadie. En ella está lo que fue la verdadera Muriel, que realmente existió, y lo que habría contenido un baúl con su historia, si éste hubiera existido. Porque todo lo que has escuchado en esta charla es cierto. Las asociaciones de energía atómica, la correspondencia con premios Nobel, los libros, cómics, teatro, todo salvo la existencia de un baúl. Porque Muriel sí existió, porque en un mundo de la ciencia que apartaba a las mujeres, que despreciaba y desprecia a quienes se atrevían a hacer divulgación pese a no ser especialistas en la materia, pese a ni siquiera ser científicos, aun haciéndolo con pasión y éxito, personajes como Muriel Howard demostraron que sí es posible, para el pasado y para el presente también. Gracias. Gracias.